Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos con ustedes en esta jornada de día martes acá en Enlace USACH y ya lo estábamos adelantando. Vamos a empezar a dialogar con quienes forman parte de nuestro panel del día de hoy para ir tocando algunas de las temáticas que han estado marcando la agenda durante estos días. Saludamos a la periodista, directora de comunicaciones de la Fundación Pivotes, Macarena Cox. ¿Cómo estás, Macarena? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Daniel, ¿cómo está ahí? Gracias, Macarena. Y también saludando a Daniel Segers, periodista, editor de C80.cl y gestor cultural. Una dupla además que tenemos nuevamente la oportunidad de compartir varios temas el día de hoy. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Macarena, Rodrigo, gusto de saludarlos desde Rancagua. Les pido disculpas porque estoy un poco resfriado, ¿Ya? así que voy a estar probablemente sonándome y carraspeando durante el comentario, pero aquí estamos, por cierto, haciendo el panel ya habitual que tenemos con Macarena, que ya Sí. somos unos partners probados ya en esta línea. Exactamente. Oye, Daniel, antes de irnos a los temas, ¿cómo está el tema de la lluvia por allá? Veo que están medio empañados los vidrios de tu ventana. ¿Cómo Sí. lo ha tratado este segundo sistema frontal? Aquí en la comuna de Rancagua al menos está bien, todavía no colapsa nada, Ya. pero obviamente el problema en esta región, más que, bueno, aparte de los pasos a nivel clásicos acá, que tenemos unos clásicos pasos a nivel pero obviamente el problema acá es para zonas rurales, ¿no? Uh-huh. Los pueblos Rengo, Codegua, Graneros, Sí. y justamente ahí la situación es delicada. Yo hasta el momento no sabía de reportes de salidas de río ni nada, pero está la alerta obviamente del CENAPRED en la región por eso. Pero por lo menos eso, felizmente aquí en Rancagua todavía no tenemos problemas de ese tipo. Uh-huh. Macarena, ¿cómo también te ha tomado este segundo sistema frontal? A varios los tomó desprevenidos anoche. Pensaban que la lluvia iba a venir más tarde, pero a eso de las 7, 8 ya empezaron a caer unas lluvias bien copiosas. ¿Cómo ha estado también tu recepción de este segundo sistema frontal antes de irnos a nuestros temas? Bien, la verdad que la lluvia siempre se agradece, sobre todo cuando vivimos en un país que enfrenta tantos problemas de sequía, pero sí es preocupante este constante cierre, por ejemplo, que hay de los colegios, a veces cuando es un poco injustificado. Hay que ver qué pasa con la infraestructura de los colegios, es cómo está la ejecución de sus gastos, si efectivamente se están arreglando los colegios, porque no puede ser que estemos cerrando todos los años preventivamente o reactivamente los colegios sin darle la oportunidad a los niños para que puedan recuperar sus aprendizajes después. Claro, que ha sido uno de los temas también presentes a propósito de lo que fue el primer sistema frontal, pero también con lo que está ocurriendo actualmente. Dicho todo eso, nos vamos a los temas propuestos. De a poquito el tema presidencial agarra mayor fuerza. Esto a propósito de distintos puntos de vista que se han ido planteando. Voy a ir un poquito atrás en el tiempo con lo que fueron estas ideas planteadas por el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Él dijo más o menos hace una semana atrás que va a competir en la primaria de Chile Vamos y le va a ganar a Evelyn Matei. Eso empezó de una u otra forma también a mover un poco el escenario dentro de la oposición. De hecho, hemos escuchado a algunos de los personeros, en este caso María José Hoffman desde la UDI, que dicho sea de paso, es una de las cartas que se está barajando para la gobernación de Valparaíso. Dijo que ser el partido de la candidata presidencial nos obliga a tener mayor responsabilidad. De alguna manera también en la forma en que los propios partidos políticos van proyectando este escenario. El nombre de Michelle Bachelet vuelve a aparecer, más allá de que ella diga que no va a ser candidata, no hay posibilidad de levantar una tercera candidatura. Hay quienes dicen que por estar con una actividad de perfil público, de una u otra forma podría alimentar suspicacias. Y por otro lado, también los nombres que de una u otra forma surgen, como es el caso de la ministra Carolina Toa, que fue comentada el día de ayer en el programa de acá de nuestra emisora Línea 1 por parte de Paulina Bodanovich, la senadora y presidenta del PS, donde ella dijo, cumple con todas las condiciones para ser candidata presidencial. Empiezan a aparecer los nombres, pero importante también ver el timing con el cual estamos empezando a llevar adelante esta discusión. Macarena, parto contigo para que entremos en este tema. Sí, son varios temas. Yo partiría, primero por lo que le respecta a la oposición. Aquí la secretaria general de la UDI, la María José Hoffman, dice algo que es bien importante y que no podemos desconocer, que las primarias no son para medir fuerzas de partidos, sino que son una forma de ordenar la casa, porque lo que necesita el sector hoy día es darle un cauce a la unidad, y esa unidad es necesaria para poder derrotar con un solo candidato a la izquierda.
Y por otro lado, es importante recordar que los candidatos que triunfaron en estas primarias aprovecharon la instancia para aparecer con la imagen de Evelyn Sí. Matei, que es la candidata de la UDI. Entonces, esto viene en el fondo a fortalecer al partido de cara a la presidencial. Y en ese sentido, yo no me apresuraría tanto como para identificar a la UDI como la gran perdedora al interior de Chile Vamos, porque si uno ya empieza a ver los números a nivel nacional, más allá de las comunas emblemáticas, los resultados parecen ser bastante parejos. Y aquí RN también tiene que tener la suficiente prudencia para no comenzar a levantar candidatos en paralelo que terminen poniendo en peligro el retorno de la derecha a la moneda, porque cualquier dispersión puede terminar por costarles la elección. Eso ya se ha visto en otras situaciones. Entonces, Como el caso de Carter, Macarena, por ejemplo. ¿cómo? Como Carter, por ejemplo. Por ejemplo, además también siempre surge que cuando después de ciertas derrotas los dirigentes comienzan a levantar candidatos en paralelo cuando ven que el partido ganador, en el fondo, en el caso de Renovación Nacional, cuando ven que en el fondo ellos tienen un mayor apoyo por parte de la ciudadanía, obviamente que empiezan a gestarse estas conversaciones para ver si se levantan o no candidatos en paralelo. Pero también hay que recordar que las primarias tienen que ver con gente que milita en los partidos, no son necesariamente la ciudadanía. Entonces, en este sentido, yo creo que la UDI también es consciente de su responsabilidad como el partido de la candidata presidencial y ellos saben que deben equilibrar su postura para no parecer dominantes y asegurar también, obviamente, el apoyo de Renovación Nacional, que aunque no tiene un candidato hoy día propio, puede influir significativamente en el futuro de esta alianza. Entonces, aquí la unidad yo creo que es clave para enfrentar a la izquierda con un candidato fuerte. Y las tensiones internas deben ser gestionadas con bastante habilidad para asegurar el éxito de las próximas elecciones presidenciales. Y aquí los dirigentes de cada uno de los partidos de Chile Vamos tienen un trabajo bien importante. Sí, y Macarena, ¿es tema en la izquierda esto? Porque el tema de los liderazgos también por ahí ha estado un poco complicado, ¿no? Para efectivamente hacer frente a Evelyn Matei, de ahí que también se recurra constantemente al nombre de Michelle Bachelet. Sí, es que yo creo que en el actual escenario político, claro, no podemos desconocer desde que ya hace mucho rato la expresidenta Michelle Bachelet se ha erigido como la figura predominante dentro del oficialismo, y a diferencia de otras figuras de su sector que apenas están alcanzando las encuestas el margen de error. Entonces Bachelet sigue marcando una diferencia importante. Si miramos la última encuesta, CADEM subió harto hasta el alza, y eso también tiene que ver en cómo el gobierno del Frente Amplio fracasó. Al principio ellos se vendieron como una nueva política, prometiendo cambios, pero finalmente fracasaron. Y ahora la gente ya no quiere jóvenes ni promesas nuevas, busca liderazgos que ya se han experimentado, de personas mayores. Y en ese escenario figuras como Bachelet o Matei son atractivas porque la gente prefiere a alguien con experiencia y capacidad comprobada en lugar de seguir probando con alguien sin experiencia. Y Bachelet lo dijo muy bien, ella no puede ser siempre el comodín ante el vacío presidencial de la izquierda. Y está surgiendo hoy día justamente por eso. O sea, hasta el momento las figuras que suenan como Toá y Vallejo están muy cuestionadas. Toá especialmente se ve muy cansada, está deseando salir del gobierno hace mucho rato. Ha tenido que asumir responsabilidades muy pesadas, especialmente con toda la crisis de seguridad, y eso afecta obviamente su posicionamiento como candidata. Y otro potencial candidato que podría ser Tomás Bodanovich, hay que ver cómo le va en Maipú. O sea, si él fuera reelegido con un 80% de los votos, podría posicionarse perfectamente como una opción presidencial fuerte, pero por eso la derecha tiene que ponerle un buen contrapeso y tiene que estar bastante unida. Daniel, me quedo contigo ahora para poder ir revisando no solamente cada uno de estos antecedentes que están caracterizando esta discusión, sino que además los puntos que nos planteaba recién Macarena. Y este déjà vu a 2013 que estamos teniendo, con Bachelet y Matei al menos como nombres fuertes. Sí, bueno, en primer lugar a mí me parece que el gran derrotado en esta elección fueron los partidos, transversalmente, o sea, con un 6% de participación respecto de las 50 comunas, ni siquiera estamos hablando de las 254 del país, y con un 2% respecto del padrón electoral, me parece que esta discusión no debería estarse dando. O sea, aquí los partidos están todos mirándose el ombligo, y efectivamente se lo aleja aún más de la ciudadanía. Estar, no sé, como entrenador de fútbol midiendo el desempeño en la cancha, los goles, cuánto me falta para temporar la temporada, me parece patético a esta altura, con un 6% de participación. O sea, la señal aquí es clara, ¿no? La gente no está en el carril en el que se mueven los partidos, y me parece preocupante que no lo manifiesten. Me parece preocupante la entrevista entera, María José Hoffman, en La Tercera el día de ayer, porque me parece que no están recibiendo la señal. No escucho, no veo ni en el otro lado alguna señal o algún mensaje a la ciudadanía.
¿no? Alguna manera de reparar o recuperar esta relación que permita que una primaria como esta tenga alguna legitimidad, porque entenderán que con un 6% es como un saludo a la bandera, una señal, un gesto, podría inscribirse aún todavía, obviamente, candidato, y lo van a hacer, sin primaria, y va a partir de nuevo una nueva carrera municipal. Y sí, me parece bastante antojadizo y bastante acomodaticio el argumento de que las primarias municipales no miden fuerza, porque justamente le fue mal a todos, ¿no? Si les hubiera ido bien o considerable o dignamente bien a alguien, yo creo que el argumento ahora estaría justamente de lo contrario, apoyando, construyendo candidatas presidenciales, incluso parlamentarias, a partir de eso. Entonces, porque además la misma María José Hoffman dice en el párrafo anterior, cuando dice que no son las primarias para medir fuerza, pero en el párrafo anterior está comparando, está evaluando, sacamos 8 de acá, no nos dan mal, como partido de fútbol. Por lo tanto, ahí, digamos, me parece que hay una discusión que se quebró con la ciudadanía y ningún partido, ningún vocero de partido veo en las entrevistas o en las declaraciones posteriores que está preocupado de eso, de cómo vamos a hacer que efectivamente la gente vote, porque en este plano, aunque se puedan validar unas futuras elecciones, con este nivel de participación realmente se va a abrir una brecha o se va a aumentar una brecha aún más grande con la ciudadanía, lo que es peligroso para la irrupción de los populismos, para la irrupción evidentemente de agentes que no están o con todo el interés en el desarrollo de la ciudadanía, ni en ejercer como autoridad local, sino que más bien hacer otro tipo de operaciones. Eso por una parte. Respecto de la figura, bueno, Bachelet efectivamente siempre ha sido un comodín, y yo le tengo mucho cariño a la figura y a la persona Michelle Bachelet, por lo que como persona le rogaría que por favor, por su salud, por su bienestar personal, no fuera otra vez, ¿no? Pese a que, por cierto, sería una solución bastante adecuada, comillas, de acuerdo a este contexto. Obviamente es una figura que alinea, que tiene empatía, que tiene todavía un set de habilidades y de cualidades que escasean hoy en día en la política. Por lo tanto, creo que sí va a ser un elemento, como ya lo está haciendo, yo creo que esa es la estrategia, o por ahí va, presente, ¿no es cierto?, de apoyo, de refuerzo, sí, de ungimiento de otras candidaturas, como ya lo está haciendo, y eso evidentemente es un hecho, ¿no? Ya partió en ese sentido la figura como de soporte en Bachelet. Y respecto a Carolina Toá y de otros nombres, pero puntualmente Carolina Toá me llama mucho la atención. No me llama tanto, uno tiene teorías respecto de qué, o la gente puede imaginarse más o menos por qué tenía que ver, pero estuvo completa, o sea, ¿por qué está Boric hoy gobernando y no estuvo Toá como candidata? Y fue extraño porque Toá en la elección presidencial anterior desapareció del mapa, no apareció en ningún calendario de provincia, apoyando ni un candidato, no estaba en los paneles, nada, era cri-cri. Yo, de hecho, hice una indagación en ese momento, que es de Carolina Toá, que venía saliendo del gobierno de Bachelet, que había sido vocera, que tenía efectivamente ya en ese momento toda la experiencia necesaria, pero obviamente yo creo que ahí habían temas ligados a la Municipalidad de Santiago, temas ligados a su anterior matrimonio, que yo creo que hicieron que ella optara por cuidarse y prepararse como para una nueva contienda, como creo que ahora lo está haciendo. Por lo tanto, la crítica creo que es al sistema, y la preocupación a mí me surge respecto de estos actores políticos que siguen de alguna manera mirándose el ombligo y no han hecho ningún gesto hasta el día de volver a reconquistar eso. Macarena, quedémonos ahí con también estos elementos que nos compartía Daniel, particularmente la lectura que hacía de estos resultados luego de la primaria. Ahí tú también aludías a aquello, la manera en que debía ser leído por los partidos políticos, pero Daniel, desde la perspectiva de los porcentajes en cuanto a quienes podían votar, ese 6%, pero además ese 2% del padrón al que también daba cuenta, ponía también un compás de duda respecto al poder ir estableciendo estrategias o proyectando escenarios con estos números. No sé cómo lo ves tú. Claro, porque en el caso de las primarias, en el fondo, es como para ordenar, en el fondo, al sector que va a presentar un candidato, no es en el fondo, una elección de cara a la ciudadanía.
es muy interno. Entonces, al final, yo creo que es complejo poder hablar de apoyos emblemáticos en ese sentido, más allá de lo que es como la fuerza militante. Pero también, en el fondo, hablando como de esta, conexión que hacen con la ciudadanía que decía Daniel, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, algunos liderazgos que han ido surgiendo, como es el caso de Agustín Iglesias en Independencia, que es un cabro joven, que no lleva tanto tiempo en política, pero que ha hecho una forma de política bastante distinta a la convencional. Es un cabro que se fue a vivir a Independencia, que ha estado trabajando con los vecinos, con los gremios, con los dirigentes, Macarena, conoce. paréntesis, además estuvo panelista en algunos programas con nosotros acá también en el Enlace USACH, dicho sea de paso. Perfecto. Y en el fondo ahora porque se posicionó, hay que recordar que con un apoyo bien transversal, porque lo estaban apoyando, que en su momento fueron algunas tensiones, pero algunos senadores que eran de Renovación Nacional, el Iván Cupo Udi, hoy día obviamente la campaña de Rodrigo Barco se pliega a la suya, entonces vemos como en el fondo... cuando las candidaturas no son desde la militancia, sino que son desde la ciudadanía, pueden terminar teniendo resultados bastante más positivos en una elección, al final, que cuando en el fondo una elección municipal, porque hay que pensar que las elecciones municipales son muy distintas a las parlamentarias. El alcalde trabaja directamente con las personas. Atiende los problemas ciudadanos directamente, entonces no hay que desconocer que la forma de hacer política tiene que ser distinto. Y en el caso de lo que comentaba de Bachelet, bueno, la opción de Bachelet sigue siendo relevante. No se puede desconocer que es una persona carismática y su legado, como la gratuidad universitaria, se recuerda hasta el día de hoy. La pregunta es si ella obviamente quiere postularse de nuevo. Lo cierto es que ella sigue estando activa, está apoyando a algunos candidatos, está manteniéndose presente en el panorama político, normalmente viene a Chile, interviene en algunos temas, Sí. sigue siendo una figura súper influyente. Y también cuenta con la capacidad de unificar a todo el sector. Recordemos que Bachelet ha mostrado desde un inicio un apoyo súper claro al Partido Comunista, los incluyó en el panorama político al sumarlos en su gobierno, ha tenido gestos muy concretos con el presidente Boric, que ha fortalecido su posición, que le ha valido en el fondo la validación al interior del Frente Amplio, la ha mantenido en el centro del debate político como un factor finalmente de unidad. Y en ese contexto se da casi por hecho que la próxima carta del oficialismo va a venir en el fondo del socialismo democrático. Ahora, cuando la Paulina Bodanovich comienza a posicionar a la ministra del Interior, Carolina Toa, como una potencial candidata presidencial, podría tratarse también quizás de una estrategia para proteger la figura de Bachelet hasta por lo menos después de la elección de octubre, porque en el fondo, ya después de octubre, todos van a tener que decidir, en base a los resultados, si se avanza o no se avanzan nuevas candidaturas presidenciales. Entonces también podría corresponder a una estrategia. Yo la verdad es que creo que la figura de Carolina Toa hoy día está bastante debilitada por temas de gestión en seguridad, más allá de que nadie le puede desconocer en el fondo su peso político, pero en términos de gestión, obviamente que el gobierno completo está muy cuestionado, entonces la gente probablemente va a querer algo más conocido que algo por conocer. Macarena, antes de darle la palabra a Daniel, también hablar un poquito del factor Kast en este escenario. ¿Cómo lo ves? Yo creo que José Antonio Kast ha perdido bastante peso en el último tiempo. Yo creo que la gente ha entendido que los extremos finalmente terminan desequilibrando todo el país. Me parece que él obviamente le va a seguir hablando su nicho. Es una campaña que yo creo que va a ser bastante predecible, porque él sabe detectar bastante bien cuáles son los dolores ciudadanos, pero en el fondo estas provocaciones estilo Milei, estas provocaciones tan extremistas, yo creo que a la gente le termina generando más desconfianza, sobre todo hoy día que tenemos un gobierno que es el de Apruebo Dignidad, que tiene sectores que son bastante extremistas y que nos han expuesto no solamente en política exterior, sino que también en temas de seguridad producto por temas ideológicos. Entonces yo creo que hoy día la gente va a querer volver al centro. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Seguimos compartiendo con ustedes esta edición de Enlace USACH, esta edición de día martes, con todavía bastantes chubascos en la capital y a la expectativa entonces de tener una intensificación de las precipitaciones durante la tarde. Estamos junto a Macarena Cox, periodista y directora de comunicaciones de Fundación Pivotes, y también con Daniel Cejes, periodista, editor de C80.cl y gestor cultural, con quienes hemos estado
ahí tocando distintos temas el día de hoy y particularmente ahí centrándonos en cómo la conversación, el debate también se está empezando a enfocar en los eventuales nombres que estén en la papeleta para la presidencial del próximo año, con efectivamente quienes han estado marcando en las encuestas últimamente. Hay que ser claro que ahí está la figura de Belín Matei como una de las mejor posicionadas, pero también los nombres que eventualmente van a estar presentes en el debate y en la discusión en los próximos meses. Importante entonces lo que se señala en ese sentido y que vamos a estar entonces también siguiéndole bastante la huella porque de una u otra forma, luego de que tengamos este proceso electoral, recordemos que tenemos en octubre la elección de gobernadores y gobernadoras, los consejeros regionales, los alcaldes y alcaldesas y también el consejo municipal, y tenemos una segunda vuelta eventualmente en noviembre en el caso de las gobernaciones. Así que en ese marco, en ese contexto, se van a dar muchas discusiones a propósito también de los logros, los porcentajes de apoyo que se puedan dar de parte del electorado en esas instancias. Pero retomamos ahora la conversación. Había quedado pendiente ahí la última intervención de Daniel respecto al tema vinculado a la presidencial, los argumentos que también entregaba Macarena, y al final también puse sobre la mesa el factor Kast en la oposición, porque estuvimos hablando de la figura de Belín Matei, también los liderazgos que eventualmente puedan ir surgiendo en el camino, hablábamos también del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, en fin, ¿cómo ves también esos factores, Daniel? Para cerrar el tema anterior. Sí, me parece que obviamente ya la campaña presidencial está, digamos, no sé si desatada, pero ya lanzada, ¿no? Ya está corriendo esa carrera, pero el contexto actual, yo creo que cada vez los procesos electorales nos demuestran dinámicas bastante más rápidas en las reacciones, ¿no? Una figura que puede hoy estar muy bien evaluada, en un mes más puede perder esa cualidad. Pueden surgir nuevos actores. Aquí todavía no estamos todavía frente a la irrupción de nuevos candidatos tipo Parisi, o en fondo estamos todavía en la ronda de los partidos, ¿no? Sí. O en la ronda de las coaliciones, ¿no? Y todavía yo creo que todavía queda mucho en el camino para lograr efectivamente evaluar hoy en día quién está mejor posicionado que quién. Me parece que Belín Matei ha hecho un esfuerzo considerable por alinear al sector, por abrirse, ¿no? También la han criticado porque efectivamente como que se abre demasiado o como que oscila, ¿no? Demasiado buscando, digamos, de alguna manera sensibilidad y votos distintos a los habituales, ¿no? Se está perfilando también como una figura hacia más allá de la derecha, lo que evidentemente es interesante mirarlo, pero creo que queda mucho todavía. Belín Matei obviamente es una mujer con mucha experiencia, ha vivido y ha pasado por bastantes situaciones, bastantes elecciones, ¿no? Y eso con el tiempo de alguna manera la ha pulido y la ha hecho una mejor carta que hace bastantes años atrás, ¿no? Que efectivamente no tenía ni respaldo, ¿no? Efectivamente tuvo que ahí, haciendo un análisis incluso desde el género, ¿no? Tuvo que romper bastantes machismos ahí, ¿no? Y de figuras más privilegiadas, ¿no? Dentro de la coalición para consolidarse como hasta ahora, porque tampoco hay muchas más cartas, ¿no? Que tengan esa capacidad que tiene hoy ella, ¿no? De poder alinear un sector o al menos sostener, digamos, una propuesta. Respecto de los otros, claro, está en el lado del socialismo democrático, ¿no es cierto? Yo creo que este gesto que hace obviamente Paulina Bodanovich, ¿no es cierto?, de un giro de alguna manera, lanzar a Carolina Toá cuando todavía está en ejercicio, cuando todavía está en el ojo del huracán de los temas de gobierno, de alguna manera apura al sector a que se defina. Y estas obviamente no son opiniones que sean casuales, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con decisiones, ¿no? Con apurar estrategias, porque efectivamente para este lado hay bastante más gente al camino, entre ellos la propia Michelle Bachelet, ¿no? ¿Qué vas a hacer en el sector si efectivamente, en el caso hipotético que Bachelet decidiera ir por cuarta vez, ¿no? ¿Qué vas a hacer frente a eso, no? Sí, como que de alguna manera... Perdón, Daniel hablaba de tener ahí a la figura de Carolina Toá también para ir frenando un poco el desgaste que pueda tener la posibilidad de una Bachelet en la próxima presidencial.
¿Me escuchaste, Daniel? ¿Era para Macarena o para mí? No, para ti, no, es que yo recogí algo que Para había mí, dicho perdón, era lo Macarena que decía. anteriormente, a eso me refería. Ella Perdón, hablaba que de no lo había que escuchado, como está se dentro de la había caído. estrategia tener a Toa como para ir también frenando Sí, cuando... claro, es el juego. Yo creo que Bachelet va a hacer ese juego. Yo efectivamente no creo que la señora Michelle Bachelet vaya a decidir otra vez ir, ¿no es cierto? Y asumir y exponerse de la manera que ya lo ha hecho bastante, ¿no? Pero sí va a ser una figura, obviamente, que sirve mucho para el juego. Sirve mucho justamente para que estemos haciendo esta comparación, para que ella efectivamente esté ungiendo gente, ¿no? Cuando venga la parlamentaria, por cierto, también ella va a ser clave, no sé, en el ungimiento de quién está validado, quién cuenta con su bendición y quién no. Y sirve justamente para que Toá de alguna manera tome una decisión. No olvidemos que todo esto son comentarios respecto de, ¿no es cierto? La ministra está todavía en ejercicio y sus vocerías tienen que ver directamente con sus temas, ¿no? Como ministra del Interior. Pero claramente es una buena jugada empezar, yo creo, a hacer este juego, porque eso activa también al resto, ¿no? El mismo alcalde Bodanovich, nos estamos llenando de Bodanovich por todos lados, de Maipú, Parece ya ha Festival de declarado Viña, obviamente que él claro, un revival. Él ha declarado que no está o no está dispuesto, no está pensando, no está, digamos, en competencia con mirar a la presidencial, que está obviamente como alcalde en ejercicio y tal, pero también sirve en este sí. juego, ¿no es cierto? Que él que esté su figura ahí marcando, que proponga un liderazgo nuevo, que acerque obviamente hacia el centro a electores. Y obviamente yo por eso no me compro el argumento de que las municipales no tienen que ver, porque por supuesto, obvio, todas las elecciones son para autoridades con tipos de liderazgos distintos, pero obviamente los liderazgos que han salido, que surgen y que han surgido desde siempre, sí surgen desde lo local, ¿no? No olvidemos también la eternidad del candidato Lavín, que viene obviamente desde la gestión municipal, viene desde, ¿no es cierto?, acciones comunicacionales que surgen a partir del territorio, y hoy en día Sí. el territorio cobra mucha importancia a la comuna, porque es ahí donde están los problemas, donde ahí está la sensibilidad y donde le duele a la gente, ¿no? Es ahí donde uno Sí. comprueba si la política de vivienda, aunque sea del gobierno, finalmente, por un tema de manejo urbanístico o por un tema de percepción de la gente, terminan siendo el alcalde el que recibe siempre sus pelotazos, ¿no? Lo mismo, ¿no es cierto?, los CEFAM, lo mismo la educación Sí. municipal, ¿no es cierto?, está rodeado de un área de sensibilidad ciudadana, que lo que hace Claro. que obviamente que un alcalde que se destaque, que logre imponerse en el espacio público con alguna propuesta, con alguna medida, con mayor o menor elegancia, mayor o menor gusto, mayor o menor ridiculez, ¿no es cierto? Pero efectivamente es un poder y es un activo hoy en día tener una buena gestión municipal o ser una figura desde ahí para llegar a, ¿no es cierto?, a ocupar una candidatura o representar un sector en una contienda presidencial. Exacto, y no han sido pocos los casos también en la historia reciente donde nos hemos encontrado con esa figura. Quiero cambiar al otro tema, Macarena, Daniel, porque generó un poquito de bastante malestar esto que ocurrió a propósito de la instalación de estos paneles por parte de Argentina, de la Armada Argentina en su base militar, pasando lo que es el límite internacional de ambos países. Esto trajo una advertencia del presidente Gabriel Boric, sin ir más lejos, dijo que si no lo hacían a la brevedad, lo vamos a hacer nosotros, un tono que generó algunas críticas en el oficialismo en Argentina, pero que también da cuenta de las características que está asumiendo la gestión en cuanto a relaciones exteriores, la diplomacia y particularmente las relaciones entre dos países fronterizos de larga historia que ha estado planteando el gobierno de Javier Milei. Finalmente se ha dicho desde Argentina de que se van a retirar estos paneles, que ya hay contingente que va hacia Tierra del Fuego para retirarlos, pero esto sin duda marca una situación compleja para este tipo de temas. Generalmente no se dan estas situaciones en la relación de ambos países, no habíamos visto este tipo de impasse en mucho tiempo y esto nos obliga también a pensar con qué prisma vamos a seguir mirando a Javier Milei y su gobierno de aquí en adelante. Macarena, me quedo contigo para entrar en este tema, digo que escaló más de lo que tal vez habría querido. Sí, yo creo que la política exterior en Chile durante esta gestión ha tenido errores que son inaceptables. Creo que no vale la pena ahondar en cada uno de los casos porque han sido bochornosos para el país y ya los tenemos todos bastante claros. Pero es evidente que no hay experiencia y eso es preocupante.
En este caso en particular, es lamentable que se necesite presionar a través de la prensa para que el presidente adopte decisiones necesarias ante situaciones tan graves como la reciente instalación de una base militar argentina en la boca del estrecho de Magallanes. Según ha trascendido, el presidente habría recibido esta información en abril. Y este hecho no solo afecta la soberanía territorial, sino que también tiene implicancias de seguridad y geopolítica que requieren en el fondo una respuesta que sea firme y clara de nuestras autoridades. Toda esta demora y la aparente falta de acción finalmente terminan demostrando un liderazgo en temas claves para el país. Y en el caso de la decisión de Argentina de instalar una base militar en este lugar, podría también estar influenciado por este histórico conflicto que tienen con las Islas Malvinas, porque al fortalecer su presencia militar en zonas estratégicas, Argentina puede estar buscando mejorar su posición en la disputa por las Malvinas y demostrar en el fondo su capacidad para proyectar poder en el Atlántico Sur. Y esta medida podría ser vista como una forma de reafirmar su soberanía, enviar un mensaje de disuasión tanto al Reino Unido como a otros actores internacionales. Y ellos en el fondo lo que están haciendo es destacar su compromiso con la defensa en sus reclamos territoriales históricos. Hay todo un relato acá atrás. Por eso a mí me llama mucho la atención que nuestra respuesta haya llegado tan tarde cuando se manejaba toda esta información desde abril. Uh-huh. Daniel, me quedo contigo, ahí daba ahí unos antecedentes interesantes, Macarena, respecto también a lo que hay detrás de toda esta polémica y además lo que trae consigo este tipo de medidas o acciones al otro lado de la frontera. Quería traer a colación también unas opiniones que dio en otro medio de comunicación Luis Valentín Ferrada, director del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, en Radio ADN. A propósito de lo que ocurrió con Argentina, él dijo que Chile tiene que resguardar el estrecho de Magallanes. Más allá del retiro de los paneles, todavía vamos a tener ahí un puesto de vigilancia argentino. ¿Cómo ves también la manera en que se ha estado también configurando este impas con Argentina? Y particularmente si compartes algunos de los puntos de vista que ha planteado Macarena respecto al timing con el cual se ha reaccionado y además la forma en que se han enfrentado en general este tipo de controversias. A ver, este tipo de provocaciones fronterizas no son nuevas, no solo con Argentina, es habitual. De hecho, yo viví la mitad de mi vida, bueno, ya estoy más viejo, pero al menos el cuarto de mi vida en el norte de Chile. Uh-huh. Y hay cosas que la gente no conoce en el cotidiano, ¿no? Pasadas para allá, para acá, burlas, tonteras, todo el tiempo, ¿no? Y con Argentina, con Bolivia, con Perú, que son nuestros países fronterizos, de lado y lado, ¿no? El ejército chileno no lo hace nada de mal tampoco, y esto es habitual. A veces esto escala, o a veces esto es registrado, o a veces esto conviene a cualquiera de los dos lados de la frontera. Ya vemos todo lo que pasó con los litigios con la Haya, lo que pasó desde el gobierno de Ollanta Humala, en Arica, con el litigio con pesquero, ¿no? Son evidentemente temas que es como el de manual, ¿no? Que provocan cohesión interna, despiertan los nacionalismos, ¿no es cierto? Y ayudan a la popularidad, ¿no es cierto?, de quien está gobernando. Eso, con un poco de delirio, llevó a Argentina a enfrentarse justamente con Inglaterra por las Malvinas, ¿no? Una cosa suicida y que fue, digamos, una medida, digamos, descabellada de un dirigente, además, dictatorial, que obviamente no tuvo contención. En este caso, me parece que estas situaciones son delicadas de manejar en general. Por lo tanto, cuando se hace ya público, ¿no es cierto? Yo no conozco desde el manejo interno cómo se fue comprobando esto hasta el punto de hacerlo público. Me parece que es parte del estilo del presidente no tener, digamos, alguna mesura en las declaraciones. De hecho, hasta gobiernos amigos como el de Lula, ¿no es cierto?, le fue a complicar el asado, para no decir otra cosa, digamos, en su propia asunción, ¿no? Digamos, ahí hizo su punto. Por lo tanto, a mucha gente le ha parecido al revés, ¿no? Que fue desatinado, más allá del tiempo en que se haya demorado en plantearlo, el cómo lo planteó, ¿no? Digamos, lo sacan ustedes o lo saco yo, digamos. Sí. Son un poco choro, ¿no? Lo que me sorprende es la reacción del otro lado, ¿no? Que estamos frente a un gobierno populista, que efectivamente tiene un tremendo problema interno, y que la respuesta haya sido, ok, lo vamos a sacar, ¿no? Y que eso no haya derivado en otro, sí, porque obviamente no tiene ningún respaldo, digamos, ni siquiera, digamos, para presentarlo frente a ninguna corte internacional. Me sorprende eso, ¿no? Porque efectivamente eso era lo esperable, ¿no? Que esto hubiese sido una escalada de declaraciones, ¿no? Chorezas van, chorezas vienen, hasta que efectivamente tenemos un conflicto que se puede estirar, que era lo que
probablemente el modelo de esto es tirar frente a una nueva controversia internacional, nueva recurso ante la Haya. Sí. Entonces, me parece delicada la contradicción que existe obviamente entre el tono del presidente y luego del canciller como para tratar de suavizar esta situación. No creo en la buena fe respecto de esto, yo no tengo nada de nacionalista, por cierto, no soy digamos, de pintarme, de hecho nací en otro país y me siento más bien latinoamericano que completamente chileno, también obviamente quiero mi país, pero no me activa eso y por lo tanto me parece que es delicado no tener una sola línea, aunque sea frente a una situación que me parece que sin tanto alarde podría haberse resuelto por una vía más bien Sí. administrativa, ¿no? De una Una nota de notificación, de que quien está a protesta. cargo, o una notificación, digamos, porque bueno, eso, pero efectivamente buena fe no hay, estas provocaciones, la gente que está en la frontera las hace constantemente, y Argentina, de hecho, ¿no es cierto?, pues, sin ir más lejos, a la época de los 90 en Campo Hielo Sur, también lo hacían, ¿no? ¿No? Estas pasadas, ay, pucha, el pobre soldado de la frontera que no cachó, porque ellos no tienen un instrumento para ver dónde está pisando, si están, saben, tienen, digamos, y es una dinámica habitual. Nosotros, desde el lado chileno también se hace. Por lo tanto, me parece insólito por un lado la reacción argentina, ¿no? Que era lo que yo esperaba, ¿no? Milei respondiéndole a Boric, La y bravata. Boric ¿no? La bravata era como estaba boteando, por lo tanto ahí me sorprende, y sí, efectivamente hay una, una desprolijidad, creo yo, efectivamente en alinear los tonos. Evidentemente, no sé si el caso del presidente está agarrando modelos que no le corresponden, digamos, desde el punto de vista de buscar cohesión interna, demostrando algún carácter o coraje, haciendo este tipo de declaraciones. Sí. No entiendo por qué, digamos, estamos discutiendo de esto, si una situación como esta, que es tan trivial de alguna manera, podría haberse resuelto de una vía administrativa sin siquiera constituir un tema de Cancillería. Ahora, yendo también a otros antecedentes, otras discusiones que se han planteado en el último tiempo, me recuerdo del tema de ciertos mapas que fueron generados por Argentina, que tuvo ahí algún tipo de rechazo también desde la perspectiva nacional, lo que tiene que ver también con el tema de la Antártica, que en algún momento también ha tenido una preocupación desde la perspectiva de ambas cancillerías, tomando en cuenta que ahí también se están estableciendo límites que muchas veces se superponen. Está el factor también que pueda venir de la mano con eventuales explotaciones que se puedan hacer en la zona, a pesar de que eso no está permitido por los propios acuerdos que se tomó en torno a la Antártica. No hay que hacerse los lesos, como se dice, y mirar también desde una perspectiva geopolítica cuáles son las implicancias de cada uno de estos gestos. Macarena daba cuenta del tema vinculado también al posicionamiento en las Malvinas, pero esto tiene también proyección antártica, me da la impresión. Veamos desde esa perspectiva geopolítica y cómo también lo podemos ir tomando. De ahí también que trajera a colación las palabras de Luis Valentín Ferrada en torno a cómo se está tomando este tipo de situaciones en el Estrecho de Magallanes. Macarena. Sí, es que a mí no me parece trivial cuando se trata de soberanía territorial, sobre todo porque no es algo nuevo. Hemos tenido conflictos anteriores con Argentina, producto de distintas situaciones, y hoy día además en la cabeza de Argentina hay un presidente que no le va a temblar la mano a la hora de tomar decisiones. Entonces, cuando nosotros tenemos en el fondo, cuando nosotros tenemos autoridades, líderes que nos van a conducir en materias de política exterior tan débiles a la hora de actuar y con tanta falta de experiencia, a mí me parece bastante preocupante y creo que podemos cometer errores mucho más profundos que pueden terminar perjudicando la soberanía del país. Recordemos también, por ejemplo, lo que ocurrió en España la semana pasada con el embajador Velasco, que dio esta charla en la que señaló que el debilitamiento de las relaciones entre Chile e Israel debido al conflicto que había con Gaza, abría las puertas para nuevos oferentes en el ámbito de defensa. Y además extendió una invitación a la industria de armamentos en España. Y ahora dice que sus palabras fueron sacadas de contexto. Entonces, bueno, el embajador ya hizo llegar el informe con los detalles de lo que ocurrió y ahora habrá que esperar qué decisión toman respecto a su futuro. Pero después uno ve que el diputado Diego Ibáñez sale en su defensa y eso es más preocupante aún porque finalmente muestra el poco peso que le toman a este tipo de situaciones y eso es muy lamentable, es muy preocupante.
lo que se le pide tanto al embajador como a todos los embajadores es prudencia. Las declaraciones que corresponden al Ejecutivo son, en el fondo, deben permanecer en el Ejecutivo. Pero además, en el fondo, necesitamos también que haya un Ejecutivo que pueda reaccionar a tiempo ante eventuales conflictos, porque hoy día las relaciones internacionales en el último tiempo puede que hayan estado como más calmas, pero eso no significa que vaya a ser así en el corto, mediano o largo plazo. Y para eso hay que estar preparado, sobre todo con un presidente como Milei al lado, a la vuelta de la esquina, que sabemos que no le tiembla la mano a la hora de tomar decisiones. Nos quedan los últimos minutos, Daniel, para cerrar este tema. Sí, yo insisto, este tipo de situaciones y peores suceden a menudo en la frontera y se resuelven a menudo por otras vías, diplomática, por cierto, pero de manera más administrativa. Insisto, que hay un factor que todavía no lo logro encontrar de por qué está siendo un tema. ¿Por qué tiene que el presidente, además? Esto es un tema incluso de Cancillería. Sí, obviamente también concuerdo en que hay aquí una descoordinación, ¿no? Porque la falta de experiencia obviamente se nota en ciertos actores, pero lo que predomina aquí efectivamente es una falta de coordinación, una falta de ajuste y de alineación en la vocería para cuidar asuntos delicados. Como yo mismo lo mencioné, tampoco me pareció prudente ir a la asunción de mando de un presidente amigo como Lula, ¿no es cierto?, a cuestionarlo, ¿no? Por más que uno esté de acuerdo o no, o por más que tenga razón. No es el momento, ¿no es cierto? Cuando te invitan a un cumpleaños, ¿no? Uno no se pone a cuestionar al festejado, digamos. Entonces, me parece ahí que efectivamente hay un trabajo hacia el interior de Cancillería, primero de ajuste. Probablemente me parece que aquí probablemente haya recambio de autoridades si es que efectivamente el canciller se empodera nuevamente como el hombre a cargo de esto. De alguna manera el canciller me parece a mí que debiera cumplir la misma figura, ¿no es cierto?, que el ministro de Hacienda, ¿no? Que de alguna manera es como la autoridad que en esos temas incluso el presidente le deja y le concede al ministro de Hacienda para que opere. Me da la idea de que hay una tensión, no he reporteado desde el interior del tema, que hay una cierta tensión ahí y que va a haber que resolver porque ciertamente el tema es delicado. No solo con Argentina, yo creo que Milei es una especulación mía, más bien, no, sabemos que es capaz de hacer cosas, sabemos que efectivamente el equilibrio no es lo suyo, pero también es un perro que ha demostrado ladrar harto y morder poco, en ese sentido. Por lo tanto, por cierto, no quiero averiguarlo, no me gustaría que esto escalara, además, no es una buena razón, una pasada de un panel solar en una frontera para ir a un conflicto de ningún tipo, pero obviamente hay una nota ahí al debe de alinearse y de establecer, y obviamente como lo han dicho los funcionarios diplomáticos de carrera, ¿no? De alguna manera también darle el espacio a la gente que tiene experiencia funcionaria de años, más allá de su ideología o de su convicción, ¿no? Y que sabe hacer su trabajo. Que la diplomacia tiene una dificultad que no cualquier persona y no cualquier autoridad puede asumirla. Tiene que necesariamente tener habilidades, como obviamente saber ubicarse, plantear los contextos y dimensionar también, porque este es un escenario donde todos nos están mirando. Mientras el presidente, por un lado, sí también, por otro lado, si uno le pudiera reconocer, ha hecho o ha establecido buenas alianzas con similares, como, ¿no es cierto?, Justin Trudeau, o con gobiernos que ve de alguna manera como similares en su sintonía, ¿no? Pero aún así es capaz de incluso morderle la mano a Lula, porque Lula todavía no se lo perdona, entonces se entiende poco, por eso efectivamente preocupa. Son las 9:56. Yo quiero agradecerles, Macarena, Daniel, por habernos acompañado en este panel del día de hoy. Bien interesantes los temas y ya tendremos tiempo de volver a encontrarnos para seguir conversando de la actualidad. Un abrazo a ambos, que estén muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Daniel. Te mando un abrazo desde acá y nos estamos viendo. Chao, chao. Un abrazo, abríguense, por favor, Sí, por favor. Estamos a buen recaudo acá. Cuídense mucho. Un abrazo, chao.